Luis Villalba, arroz rojo mexicano, la receta para cocinar tu éxito en la vida. Introducción. Este no es un libro de cocina, es una historia real, una historia de valentía, superación y éxito nacida de la necesidad, la soledad y la fe inquebrantable de una mujer llamada Emily. Emily no contó con el apoyo de su familia, tampoco tuvo amigos que la impulsaran ni una red que la sostuviera. Comenzó desde cero, como muchos, pero en lugar de rendirse, encontró en una simple receta, el arroz rojo mexicano, el camino para transformar su vida. Paso a paso, obstáculo tras obstáculo, convirtió ese platillo cotidiano en la base de un negocio que le dio libertad, dignidad y un futuro mejor para ella y para su hija. Este libro está pensado para ti que tal vez sientes que estás solo, para ti que no tienes a quien pedirle ayuda, pero tienes hambre de avanzar, para ti que crees que no tienes habilidades, pero sí tienes corazón, manos y sueños. Lo que encontrarás en estas páginas es más que una receta, es un manual de crecimiento, es una guía práctica para comenzar desde lo que sabes, aunque creas que es poco, y construir algo grande. Y si aún no sabes qué puedes ofrecer, aquí aprenderás cómo usar la misma receta de Emily para comenzar tu propio negocio, paso a paso, tal como ella lo hizo. Este libro es un viaje, y ojalá al recorrerlo descubras no solo cómo cocinar un delicioso arroz rojo, sino cómo encender el fuego de tu propia transformación. Capítulo 1. Atrapada sin salida. Este mundo, aunque vasto y lleno de promesas, no reparte sus bendiciones por igual. Algunos nacen bajo el abrigo de la abundancia, con puertas abiertas desde el primer respiro. Otros, como si hubieran llegado tarde a una carrera donde el disparo ya sonó hace tiempo, nacen en condiciones duras, cargadas de pobreza, violencia y desventaja. La vida, entonces, se convierte en un maratón desigual. Imagina una línea de partida donde unos pocos esperan ansiosos, listos para correr con zapatos nuevos, energía y entusiasmo. Más atrás, en el lodo, otros apenas se incorporan, descalzos, con hambre, con miedos. Ellos también sueñan con llegar a la meta, una vida digna, un hogar en paz, oportunidades para sus hijos, comida caliente sobre la mesa. Pero el camino es empinado, lleno de piedras, y cada paso duele. Este libro es para ellos, para los que corren tarde, con heridas, pero con el corazón lleno de esperanza. Emily nació en una de esas casas donde la fe se usa como látigo y la obediencia se impone con miedo. Su infancia transcurrió bajo un techo donde la rigidez no era solo una forma de educar, sino una forma de dominar. Su madre, silenciosa y sumisa, vivía para mantener la casa limpia, servir a su esposo y cuidar a sus hijas. Su padre, en cambio, era la voz más temida, un hombre cuya autoridad no se cuestionaba y cuya palabra era ley. Él no solo imponía reglas, dictaba sentencias. Su machismo no era disfrazado ni sutil. Era un peso que se respiraba en cada comida, en cada mirada, en cada castigo. Si una de sus hijas cometía un error, no solo era regañada, era acusada de pecar contra Dios. Las amenazas del infierno eran frecuentes, como si la salvación estuviera reservada solo para quienes obedecieran sin pensar.
Nunca hubo ternura, ni abrazos, ni palabras que afirmaran su valor, solo miedo, culpa y represión. En esa casa, las niñas crecieron con la idea de que su destino era encontrar un hombre bueno, que las tomara bajo su tutela, las guiara, las corrigiera y las hiciera merecedoras del cielo. La independencia, el estudio, los sueños propios, todo eso era considerado vanidad o desobediencia. Emily creció escuchando que no era lo suficientemente inteligente, que no podría valerse por sí misma. Su adolescencia fue un desierto de esperanza, un tiempo donde en lugar de descubrirse a sí misma, solo pensaba en escapar. Quería salir de allí, de ese hogar donde el aire pesaba y las palabras dolían. Y entonces apareció él, un hombre que la miraba con dulzura, que le hablaba sin gritar, que le hacía reír y sentir vista. Con él, Emily experimentó por primera vez algo que parecía amor. Él se convirtió en su refugio, su escape mental. Se ilusionó y se aferró a esa sensación como quien encuentra agua en medio del desierto. Pero el destino le tenía preparada otra prueba. Emily quedó embarazada. Su cuerpo tembló más por miedo que por la sorpresa. Lo supo de inmediato. Su casa se convertiría en un infierno aún más cruel. Y así fue. Su padre, al enterarse, estalló en furia. La llamó pecadora. La acusó de haber deshonrado a la familia y al mismo Dios. Su madre, enmudecida por años de sumisión, no pudo defenderla. El rechazo fue total. Aunque Emily no estaba convencida de que casarse fuera la mejor decisión, su padre no le dio otra lección. Necesitas un hombre que te guíe, dijo con su voz de sentencia. Y así, entre el miedo y la obligación, Emily dejó la casa paterna para mudarse con su nueva pareja. Pero lo que pensó sería un nuevo comienzo fue solo la continuación del ciclo de abuso. Su esposo no tenía un hogar propio. Vivía con la madre de él, en un espacio donde Emily era tratada como una extraña, una carga. Los primeros gestos amables del joven se esfumaron rápido. Donde antes había caricias, ahora había gritos. Donde antes hubo promesas, ahora había golpes. Emily cambió un infierno por el otro. La violencia ahora venía de un nuevo hombre, de otro que se creía con el derecho de educarla a base de humillaciones. Para él, su rol como esposo consistía en dominar, corregir, castigar. Pero no trabajaba, no proveía. Emily, embarazada, enfrentaba la vida con hambre, con miedo, con una desesperación que le atravesaba los huesos. Los meses pasaron, su cuerpo cambió y su alma se endureció. Luchaba por sobrevivir. Cada palabra que usaba para pedir apoyo era respondida con un golpe. Cada intento de alzar la voz era silenciado con insultos. Emily estaba atrapada y sin salida, sin nadie que la protegiera. Y entonces, una madrugada, su hija nació, una hermosa niña, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Emily la sostuvo entre sus brazos con lágrimas en los ojos. Sintió amor, un amor verdadero, profundo, el primero de su vida. Pero ni siquiera esa nueva vida fue suficiente para suavizar el corazón de su esposo. La violencia continuó.
ahora amplificada por la presión de cuidar a un bebé sin recursos, sin ayuda, sin paz. Emily no sabía cómo lo haría, pero dentro de sí algo comenzó a despertar. Una semilla, un deseo de romper el ciclo de abuso, de proteger a su hija de una vida como la suya. Capítulo 2. La trampa de la dependencia. Como seres humanos, somos proclives a generar dependencias. Es parte de nuestra naturaleza buscar algo o alguien en quien apoyarnos, pero muchas veces esa necesidad se transforma en una prisión. Pensemos, por ejemplo, en nuestros teléfonos móviles. Hace apenas unas décadas vivíamos sin ellos. Trabajábamos, estudiábamos, criábamos hijos. Resolvíamos emergencias, celebrábamos cumpleaños sin necesidad de sostener una pequeña pantalla todo el día. Hoy en día, ¿qué pasaría si salieras de casa sin tu teléfono y enfrentaras tus actividades cotidianas sin él? Estoy seguro de que, para muchos, incluso solo unas horas de desconexión sería motivo de crisis. Más preocupante aún es cómo esta dependencia se está sembrando en edades cada vez más tempranas. Ya no es raro ver niños de preescolar con teléfono celular en sus pequeñas manos, como si fuese una extensión natural de su cuerpo. Hemos cambiado la imaginación por pantallas, el juego por aplicaciones y el silencio por notificaciones. Y esto va más allá de los objetos. También nos volvemos dependientes a las personas. Entregamos nuestro poder a otros. Renunciamos a nuestra voluntad en nombre del amor, la costumbre o el miedo. Les permitimos decidir qué es lo mejor para nosotros. Les damos el control sobre nuestros días, nuestras decisiones, nuestra voz. Cada vez que cedemos ese poder, se apaga una parte de nuestra esencia, y en esa oscuridad comienza a crecer las cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento, la resignación y el silencio. Así le ocurrió a Emily. Después de vivir bajo el control y los abusos de su padre, cayó en los brazos de un hombre que no la amó, sino que replicó y profundizó su dolor. Pasó de una jaula a otra, de una prisión a una celda más oscura, esta vez acompañada de promesas rotas, gritos, golpes y ausencia. Una cárcel sin barrotes, pero con muros invisibles que pesaban como concreto. Lo más cruel es que los verdugos del alma no sueltan fácilmente a sus víctimas. Quienes se alimentan del sufrimiento ajeno no renuncian sin luchar. Como en cualquier dictadura, quienes ostentan el poder se valen del miedo, del aislamiento y de la manipulación emocional para mantenerse arriba. ¿Saben qué? Si su víctima despierta, pierden el control. Y por eso atacan cuando la víctima duda, se debilita o sueña con la libertad. Emily no solo tenía que lidiar con su dolor, sino también con la estructura entera que sostenía esa opresión. Su esposo se había vuelto su carcelero emocional y su suegra, testigo de abusos durante el embarazo, eligió el silencio. No hubo consuelo ni empatía. El sufrimiento de Emily fue indiferencia para su suegra. Solo existió una violencia pasivo-agresiva, es decir, ataques que no llegaban a lo físico, pero que sí se mostraban en forma de sarcasmo, indiferencia, silencio prolongado e indirectas ofensivas. No existió empatía para con Emily como ser humano, tampoco para su nueva nieta. Y su propia familia, su madre y su padre, no mostraron interés en saber si Emily sobrevivía, mucho menos si su nieta tenía que comer. Pero cuando nació su hija, algo cambió en Emily.
El hambre ya no era solo suya. El miedo ya no era solo suyo. El silencio ya no podía protegerla. No podía permitir que su hija muriera de hambre, de frío o de desesperanza. No podía esperar que su esposo, ausente del alma, le tendiera un pedazo de pan. Había esperado durante meses algún milagro, alguna señal, alguna mano amiga, pero nada ni nadie llegó. Ni vecinos, ni instituciones, ni parientes. Emily se encontraba completamente sola, abandonada en su pequeña cárcel doméstica, con una hija en brazos y el corazón hecho trizas. Entonces entendió que no había más opción: o hacía algo o moriría allí mismo, consumida por el hambre y la desesperación. Ese fue el momento en que comprendió que la única dependencia sana, la única que no destruye, sino que eleva, es la que se establece con un poder superior, no con cosas, ni con personas, sino con aquello que trasciende este mundo, la divinidad, el universo, Dios, la luz, como cada quien lo quiera llamar. Emily ya no podía depender de lo que la rodeaba, tenía que depender de lo que la habitaba. Y en ese acto íntimo, silencioso, desgarrador, comenzó a despertar. Capítulo 3. El día que dije basta. Emily había tocado fondo. No fue una caída repentina, sino una acumulación lenta, como agua sucia que se va estancando hasta volverse pantano. En ese momento ya no podía engañarse, ya no podía seguir esperando un milagro, una mano que la rescatara o una disculpa que jamás llegaría. Comprendió que, si quería salvarse, tendría que hacerlo sola, y no solo por ella. Su pequeña hija dependía de esa decisión, de ese grito silencioso que por fin se estaba gestando dentro de su alma. Basta. Existe un punto de quiebre para quienes han vivido prisiones en una jaula invisible, una cárcel sin barrotes hecha de miedo, vergüenza y resignación. Ese instante es como un relámpago en medio de la oscuridad, una chispa de lucidez en la que se vislumbra lo inevitable. Otro golpe más, otra noche más, y quizá la muerte ya no sería metafórica, porque muchas mujeres no sobreviven, porque muchas no logran salir. Algunas terminan asesinadas por sus agresores, otras, buscando alivio, caen en la trampa de las adicciones, y muchas más terminan cometiendo actos desesperados que las convierten en lo que nunca quisieron ser, criminales. Así, la víctima se transforma en victimario, y la sociedad se encarga de sellar su destino con una celda o una fosa común. ¿Qué tan difícil es juzgar al niño que roba por un pedazo de pan por hambre? ¿Qué tan fácil es mirar desde la comodidad del juicio sin haber caminado con los pies descalzos sobre el asfalto caliente de la desesperación? Algunos dirán, siempre hay otra opción. Pero no todos comenzamos la carrera de la vida desde la misma línea de salida. Hay quienes nacen rodeados de amor, alimento y apoyo. Y hay quienes, como Emily, aprendieron desde pequeñas que el mundo puede ser cruel, que el miedo tiene nombre y que el hambre duele más cuando lo sufre tu hijo. Las salidas fáciles a menudo conducen a destinos más oscuros: el hospital, la prisión o el cementerio. Y cuando tienes a un hijo en brazos, esas opciones se vuelven aún más impensables. Emily entendió entonces que nadie vendría a rescatarla,
no sus padres, no su suegra, no su marido, ese hombre que la había hecho pedazos física y emocionalmente. No habría milagros, ni redenciones mágicas, solo quedaba ella, su voluntad y su hija. Era momento de alzarse, momento de reclamar su derecho a ser feliz, de ofrecerle a su hija una vida libre de gritos, golpes y amenazas. Era momento de renacer, de recoger las cenizas de lo que fue y moldearlas en algo nuevo. Y entendió algo más: el momento perfecto no existe. Muchas veces creemos que debemos esperar el momento perfecto para dar un paso hacia adelante, como si ese instante mágico en el que todo encaja por fin fuera a llegar. Pero ese momento rara vez existe. El ahora, con toda su imperfección, es lo único que realmente tenemos. Hay personas, por ejemplo, que sueñan con mejorar su salud, sentirse más fuertes, más seguras, más vitales. Desean ir al gimnasio, cuidar de su cuerpo, pero sienten vergüenza porque no tienen el cuerpo ideal que creen que deberían tener antes de siquiera pisar un gimnasio. Imaginan que al entrar, todas las miradas se volcarán hacia ellos, que serán juzgados, ridiculizados o hasta señalados. Así que deciden que primero harán ejercicio en casa, que primero bajarán un poco de peso en secreto y que se pondrán en forma antes de ir al gimnasio. Esperan estar listos para no sentir vergüenza. Pero mientras esperan ese momento perfecto, los días pasan, los meses, incluso los años, y el cambio nunca llega. Y lo más irónico es que dentro del gimnasio nadie está juzgando a nadie. La mayoría de las personas están tan enfocadas en sí mismas, en su rutina, en su crecimiento personal, que ni siquiera notan a quién entra por primera vez. Nadie nace sabiendo cómo usar una máquina de pesas. Todos han tenido un día uno. El verdadero obstáculo no está en el sobrepeso, ni en las miradas ajenas, sino en la idea equivocada de que debemos ser perfectos antes de comenzar. Y también están aquellos jóvenes brillantes que al terminar su licenciatura se sienten inseguros ante el mundo real. En lugar de lanzarse a vivir, de buscar su lugar en la sociedad, de emprender, de construir una vida, se refugian en seguir estudiando. Buscan una especialidad, luego una maestría, después un doctorado. Y aún así, sienten que no es suficiente. Siempre les falta algo más. Antes de sentirse dignos y capaces de salir allá afuera y enfrentarse a la vida, están tan ocupados obteniendo títulos, perfeccionando su currículum, asistiendo a sus cursos y diplomados, que sin darse cuenta están posponiendo su felicidad. No es que el conocimiento sea malo, todo lo contrario, pero cuando se convierte en una excusa para no actuar, se transforma en una prisión elegante. Lo que en apariencia parece preparación, muchas veces es solo una forma sofisticada de miedo. Así nos sucede a muchos. Esperamos estar listos, pero ese día no llega. Esperamos tener más dinero, más apoyo, más autoestima, menos miedo. Y mientras esperamos, la vida sigue pasando sin nosotros. Emily entendió eso. Supo que, si no actuaba ese mismo día, tal vez ya no tendría otra oportunidad. Por eso decidió que ese sería el día que diría: basta. Que no habría más excusas, no habría más espera. Era su vida,
Era la vida de su hija y valía la pena luchar por ella. Pero el momento perfecto nunca llega. Solo existe el aquí y el ahora. Emily eligió el ahora, eligió la vida, eligió a su hija, con lágrimas, con miedo, con hambre, pero con una determinación que nunca antes había sentido. Se dijo: es suficiente, hoy es el día que voy a cambiar todo. Y con eso, el primer rayo de esperanza comenzó a filtrarse por la rendija de una ventana que alguna vez creyó sellada para siempre. Capítulo 4. Aprendimos de los fracasos. Para Emily no había opción. Sus padres no la salvarían, su suegra no la iba a ayudar y su marido no asumiría la responsabilidad de sus obligaciones. Estaba sola y debía actuar con urgencia para poder alimentarse a sí misma y a su hija. La bebé crecía rápido y ya necesitaba fórmula, además de todos los gastos que implica cuidar a un recién nacido. Con solo un par de monedas en el bolsillo, todo lo que tenía, Emily enfrentaba una decisión desgarradora. ¿Gastaría ese dinero en algo para comer ella misma o en lo que necesitaba la bebé? ¿O intentaría invertirlo en algo que pudiera vender para ganar un poco más? Con hambre y desesperación, decidió comprar los ingredientes para preparar una torta. Para quienes no son de México, una torta es un pan relleno con queso, jamón y mayonesa. Quizá para muchos esto no sea gran cosa, pero para Emily significaba todo. Era el único dinero que tenía. Lo había juntado con mucho esfuerzo y le parecía un acto de valentía invertirlo en algo para vender. Imaginen lo que significa tener hambre y aún así decidir salir a vender la única comida que tienes en mano. A una cuadra de su casa había una pequeña fábrica, donde cada mañana entraban muchos trabajadores. Su plan era sencillo: ofrecer su torta justo cuando los empleados entraban a laborar, con la esperanza de que alguno le comprara aquella apreciada torta. Tomó a su bebé en brazos y se paró en la entrada de la fábrica, sintiendo mucha pena porque sabía que era extraño estar ahí, sola, con una torta en mano, pero su necesidad era más grande que su vergüenza. Enfrentó sus miedos y ofreció la torta al primer hombre que vio. El joven la miró con extrañeza, pero la escuchó. Cuando ella le dijo que la torta era fresca y deliciosa, el joven aceptó y le compró la torta. Ese pequeño triunfo iluminó el día de Emily. Por fin tenía un poco de dinero para invertir y ganar un poco más. Al día siguiente, puntual y con su bebé en brazos, Emily estaba nuevamente enfrente de la fábrica con 2 tortas. El joven del día anterior la reconoció y le dijo que la torta le había gustado mucho. Feliz, Emily le ofreció la nueva torta, que él compró con gusto. La otra torta también se vendió fácilmente, ya que muchos hombres entraban a trabajar a la misma hora. Con el tiempo, otros trabajadores comenzaron a comprar tortas, y poco a poco la esperanza empezó a entrar en su vida. Los días siguientes, Emily ya contaba con un dinero extra para comprar comida para ella y su bebé. Podía entrar a la tienda y comprar esas cosas que siempre había deseado. Fue para ella una verdadera bendición. Con el paso del tiempo, los trabajadores la conocían y esperaban sus tortas cada mañana. Aunque la fábrica contaba con un comedor donde un grupo de cocineros preparaban los alimentos para los empleados, muchos preferían comer fuera, lo que beneficiaba a Emily. Un día los dueños de aquella fábrica despidieron a quienes preparaban la comida dentro de la empresa y vieron en Emily una oportunidad. Le propusieron elaborar un menú para probarlo, y si era de su agrado, la contratarían para preparar la comida diaria de todos los empleados.
Emily aceptó con ilusión y tomó el reto con mucha seriedad. Preparó un menú completo: sopa, plato fuerte y postre. Era su gran oportunidad y quería dar lo mejor de ella misma. Gastó hasta el último peso que había ahorrado en meses vendiendo tortas para comprar los ingredientes. El día de la presentación se sirvió la comida a todos: obreros, personal administrativo, limpieza y los dueños. El menú fue un éxito. Todos quedaron encantados. Pero tristemente, Emily nunca recibió respuesta. No obtuvo el trabajo. Ni siquiera le reembolsaron lo que había gastado. Este fracaso fue devastador. Sin un solo peso en la mano y con la misma desesperación de antes, Emily enfrentaba una cruel realidad. Para quienes trabajan en la venta de alimentos, fue una imprudencia preparar comida para todo el personal sin un acuerdo previo. Lo correcto habría sido cocinar solo para los dueños y decidir luego, pero Emily actuó con buena fe, confiando que su esfuerzo sería valorado. Fue víctima del abuso y la indiferencia. Ahora debía pagar las consecuencias de su inocencia y falta de experiencia. Aquí me gustaría hacer una pausa y preguntarles a ustedes, queridos lectores, ¿qué harían en lugar de Emily? Es una situación difícil, llena de tristeza y desánimo. No es justo lo que le pasó. Ahora que conocen el sacrificio que hizo para juntar ese dinero y cómo lo invirtió en preparar aquella comida, podemos comprender que en ese momento solo quería sentarse y llorar por su desgracia. Y es perfectamente comprensible que así sea. Recientemente escuché una entrevista al mejor basquetbolista de todos los tiempos. Le preguntaron cuál era el secreto de su éxito y él respondió sin titubear: no hay secreto. Su perfección se debía a que había fallado cientos de veces antes de acertar. Así es, queridos lectores. Para acertar primero hay que equivocarse. Si aprendemos de nuestros errores, nos convertimos en mejores personas. La experiencia es el tesoro más valioso que cualquiera puede tener. Lo que aprendió Emily es un gran tesoro. Ahora está en ella decidir si se queda llorando o si se levanta. Seca sus lágrimas y sigue luchando con la frente en alto por un futuro mejor para ella y su hija. Las experiencias más duras son las que nos hacen más fuertes. Al principio de este libro hablé de la carrera de la vida, ese maratón donde algunos nacen privilegiados y otros no. Esta es la primera gran lección para quienes sufren la carencia y la adversidad. Ustedes son guerreros y cosas grandiosas les esperan. Pero volvamos a Emily. ¿Qué decisión tomó después de ese golpe? ¿Cómo siguió adelante? Capítulo 5. El fracaso no es una opción. Para Emily, rendirse ya no era una opción. Se lo repetía con la fuerza de quien ha sido herida pero no vencida. Su hija la necesitaba. No podía dejarse arrastrar por el dolor, por la frustración, por esa sensación de derrota que se le pegaba a la piel como sudor frío. Había caído, sí, pero sabía que nadie vendría a levantarla. No sus padres, no su suegra, mucho menos su marido. Si ella no se ponía de pie, no quedaría nadie más que pudiera hacerlo por ella. La imagen de aquellos empleados de la fábrica seguía invadiendo su mente. Una y otra vez los veía ahí, comiendo su comida enfrente de ella. Sabía que todos ellos volverían a casa esa noche con un plato caliente sobre la mesa. Mientras ella volvía al mismo punto de partida, humillada, derrotada y hambrienta. Pensó en volver, preparar otra torta, pararse otra vez frente a la fábrica, intentar vender como si nada hubiera pasado.
pero había algo dentro de ella que se lo impedía. No podía regresar, no con la frente en alto, no después de las burlas, no después de escuchar a su marido reírse de su fracaso, insultarla como siempre lo hacía, hacerla sentir como nada. Ahí estaba de nuevo, con su hija en brazos, en ese triste cuartito de azotea donde apenas cabía el colchón y las ganas de llorar. No podía quedarse ahí, no podía seguir atrapada entre pensamientos oscuros, entre la tristeza que la paralizaba y la ansiedad que la consumía. Así que, sin rumbo, sin idea alguna de qué hacer, tomó a su hija pequeña, la abrazó contra su pecho y salió a caminar, solo a caminar. A veces, cuando el cuerpo se mueve, la mente encuentra claridad. Pasó cerca de la tienda donde solía comprar su despensa. Un nudo en la garganta se le formó al pensar que otra vez no tenía ni un peso para comprar lo más básico. No podía, no quería regresar a esa miseria. Algo dentro de ella gritaba, ¡no más! Cerró los ojos por un instante y pidió, no a alguien, no a su marido, no a sus padres. Le pidió al universo, le rogó una idea, una señal, algo que la sacara de ese hoyo. Y entonces, como guiada por una fuerza mayor, sus pasos la llevaron frente a un pequeño local de su vecindario, una tienda que vendía artículos desechables para fiestas. Había platos, vasos, cubiertos, servilletas. Y justo ahí, frente a ella, una torre de contenedores de unicel. Baratos y prácticos. Perfectos para la comida. Entró sin pensarlo. Pidió precios. Observó tamaños. Tomó uno en sus manos. Lo giró. Lo miró con detenimiento. Sabía que con unas pocas monedas podría comprar un paquete completo con varias docenas. Pero, ¿qué podría poner dentro de esos recipientes? La pregunta parece simple, pero cargaba el peso de toda su esperanza. ¿Qué podía cocinar? ¿Qué comida sería fácil de preparar, económica, rendidora, pero lo suficientemente rica como para que alguien quisiera comprarla? Se quedó ahí, de pie, con el contenedor aún en las manos, como si de su interior pudiera salir la respuesta. Y entonces ocurrió lo que yo llamo un momento sagrado, porque el milagro que Emily había pedido no llegó envuelto en luces celestiales, llegó en forma de un recuerdo, de una posibilidad. Arroz. Ahí, justo a un costado del mostrador, había un costal enorme de arroz, barato, familiar, algo muy mexicano. Uno de esos ingredientes que no falta en ningún hogar, por más humilde que sea. Se le encendió una chispa en la mente. ¿Podría vender arroz? Salió del local sin comprar aún nada, pero con la cabeza llena de ideas. Caminó de regreso a casa haciendo un inventario mental. Tengo aceite, tengo tomate, tengo cebolla. ¿Me alcanza para un poco de chícharos? En su mente se armaba la receta. Ese arroz rojo tan común, tan nuestro, que huele a hogar y sabe a infancia. Pero entonces la siguiente duda: ¿quién me compraría solo arroz? En México, el arroz es la guarnición por excelencia. Acompaña 1000 platillos, pero rara vez se vende solo. ¿Quién podría necesitar un plato de arroz así, sin nada más? Y ahí fue, justo ahí, cuando levantó la vista y lo vio, frente a ella, una tortillería. Ese negocio
donde diariamente decenas de personas hacían fila para comprar tortillas recién salidas de la máquina. Era el lugar perfecto. Tal vez pensó, si alguien va a comprar tortillas y ve un platito de arroz en el mostrador, podría llevárselo para completar su comida. Una idea sencilla y brillante. Y sí, adelantándome un poco, hoy muchas tortillerías ya venden arroz, salsa y otros alimentos. Pero ahora tú sabes quién fue la innovadora. Pero no nos adelantemos, porque aún falta convencer al dueño o encargado de la tortillería. Ahí venía otro reto. Ese negocio no se dedicaba a vender comida preparada, mucho menos a comprarla. ¿Cómo lo haría? Emily pensó en una estrategia. No venderle el arroz, sino ofrecerle dejar algunos contenedores en su mostrador. Si alguien preguntaba por ellos, la persona que atendía podía simplemente cobrar el precio acordado. Nada de esfuerzo, nada de responsabilidad, solo ganancia. Y para motivarlo aún más, propuso compartir las ganancias a la mitad. Un trato justo. Gana el tortillero, gana Emily y gana el cliente que lleva a casa un arroz recién hecho. Y así, con esa chispa de dignidad y coraje, nació el plan. Regresó a la tienda, compró los contenedores, el arroz y los ingredientes necesarios. El siguiente paso era claro, cocinar. Pero antes de cerrar este capítulo, permíteme hacer una pausa importante. Quiero que entiendas el contexto de todo esto. Muchos jóvenes en situaciones de pobreza, al llegar al punto de tomar decisiones importantes como qué estudiar o a qué dedicarse, no cuentan con el apoyo que otros sí tienen. A veces, elegir una carrera se convierte en un salto al vacío. Si un joven quiere ser contador, pero no conoce a nadie que lo haya sido, ¿cómo va a imaginar siquiera ese futuro? En cambio, si su padre o su tío ya lo son, el camino se ve más posible, más real, más alcanzable. Emily no tenía ese tipo de apoyo. Nadie la aconsejó, nadie la motivó, nadie le enseñó el camino. Al contrario, todos los que la rodeaban se burlaban de ella, la criticaron, la aplastaron. Pero ella, sola, sin más recursos que su fuerza interior y su fe, encontró la forma de reinventarse, de crear un negocio desde cero, de convertir un plato de arroz en una posibilidad de vida. Y eso, querido lector, no es solo creatividad, eso es resiliencia, es fuerza, es amor. Emily tenía ya la idea, tenía los medios y tenía, por primera vez en mucho tiempo, un poquito de esperanza. Capítulo 6. Receta de arroz rojo mexicano. El arroz rojo mexicano es un platillo sencillo pero infalible, hecho a base de arroz, tomate y algunos aromas. Es el acompañamiento ideal para estofados, guisados, huevos o frijoles. En este capítulo quiero guiarte paso a paso para que puedas prepararlo en casa. Esponjoso, aromático y lleno de sabor. Ingredientes: arroz. Idealmente usa arroz de grano largo mexicano, pero si no lo consigues puedes usar basmati o yasmín, también conocido como arroz tailandés. Tomates, que estén bien maduros y de color rojo intenso. Concentrado de tomate, aporta color y sabor. Puedes sustituirlo con pasta de tomate. Aromas: ajo, cebolla y un poco de cilantro. Caldo. Si tienes caldo de pollo casero, mejor. Si no, puedes usar agua con Nor Suiza en polvo. Aceite. El que uses normalmente: girasol, canola,
o el que tengas a mano. Sal, solo un poco, para ajustar el sabor. Preparación paso a paso. 1. Lava muy bien el arroz. Luego ponlo a escurrir en un colador por algunos minutos. 2. Extiéndolo en un plato para que se seque completamente. 3. Mientras tanto, en la licuadora mezcla tomates, cebolla, ajo y concentrado de tomate. Añade 2 tazas de caldo de pollo y licúa hasta obtener una salsa tersa. A esto se le llama recaudo. Como tip, puedes agregar cilantro, epazote, orégano o tomillo para darle un sabor más profundo. 4. En una cazuela, calienta el aceite. Sofríe el arroz a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que esté doradito. 5. Retira el exceso de aceite con una cuchara. Luego agrega el recaudo y deja que se sazone por medio minuto. 6. Añade el resto del caldo de pollo. Ajusta sal si es que hace falta. 7. Cubre la cazuela y cocina a fuego medio sin revolver hasta que el arroz esté tierno. Como tip, si al final notas que aún hay líquido, pero el arroz ya está suave, destapa la cazuela y deja que evapore. Si en cambio ves que se secó muy rápido y aún no está cocido, añade un poco más de caldo caliente, pero con cuidado. 8. Cuando esté listo, esponja el arroz con un tenedor y a servir. Quizá esta receta te parezca algo común. Tal vez en tu casa se prepara a menudo. Pero este capítulo no solo se trata de cómo hacer arroz. Lo que realmente quiero compartir contigo son 2 ideas importantes. Primera reflexión. No subestimes lo que sabes hacer. A veces cuando dominamos una tarea sencilla, creemos que todos también deben saberla. Pero no es así. Hay quienes no saben cocinar arroz. Hay quienes nunca han tenido un coche, mucho menos cambiar el aceite. Hay conocimientos que damos por hechos, pero que en realidad tienen mucho valor. Este libro busca dar herramientas, pero también despertar tu conciencia. Si hoy aprendiste algo nuevo, celébralo. Ya lo tienes, es tuyo. Y mientras más sepas, más crecerás. Segunda reflexión. Usa lo que tengas a tu alcance. Emily no tuvo que ir muy lejos para empezar. No buscó una receta complicada, ni esperó tener una cocina nueva o ingredientes exóticos. Preparó lo que sabía hacer, con lo que tenía en mano. Su primer impulso fue cuestionarse: ¿quién va a comprar arroz si todos saben hacerlo? ¿Quién va a pagar por algo tan simple? Pero la verdad es esta: si hay gente dispuesta a pagar por un plato de arroz bien hecho, hay millones de personas que no quieren o no pueden cocinar, pero sí desean comer algo rico y casero. Si Emily hubiera esperado una gran idea, algo revolucionario, algo digno de un restaurante francés, quizá nunca habría empezado. No esperes a tener la olla perfecta, ni la cocina soñada. No sigas aplazando ese sueño por no sentirte listo. Empieza ahora con lo que tienes. Muchos luchan toda su vida trabajando para los sueños de otros. Tú puedes empezar a luchar por los tuyos. Capítulo 7. La fe sin obras es fe muerta. Emily ya tenía el arroz listo. El plato estaba lleno hasta el tope y lucía maravilloso. Pero lo realmente importante era que también le pareciera maravilloso a la persona de la tortillería. Con su bebé en brazos y las bolsas que contenían un par de recipientes con arroz, se detuvo frente a la puerta del cuarto en la azotea. Cerró los ojos por un instante
y elevó una oración con el corazón lleno de esperanza. Ayúdame a vender este arroz. Ayúdame a proveer para mi hija. Cuídame, ahora te necesito. Abrió la puerta y salió rumbo a la tortillería. Ya había planeado todo. Sabía que en las tortillerías hay flujo constante de personas, pero también hay momentos más tranquilos. Había elegido una hora en la que no estuvieran tan ocupados, esperando que así pudieran prestarle atención. A veces en la vida solo tenemos unos minutos para hacer que algo importante suceda. Momentos breves que pueden cambiarlo todo. Por eso, cuando se presentan, debemos estar preparados y poner amor en nuestras acciones. Emily se paró frente al local, observando al joven que atendía. En su mente repasaba el pequeño discurso que había preparado, mientras al mismo tiempo surgían todas las posibles razones por las que él podría decir no. El miedo volvió a visitarla. Sus piernas se sintieron pesadas, como si una voz dentro de ella le susurrara: esto no va a funcionar, regresemos, podemos comernos el arroz nosotras. Si volvemos a perder esta inversión, otra vez estaremos sin nada. Pero algo hermoso sucedió. Emily miró a su bebé, y la niña, como si entendiera lo que estaba pasando, le regaló una sonrisa. Una de esas sonrisas que solo un hijo puede dar, sincera, pura, llena de amor. En su interior, algo se encendió. Sintió que esa sonrisa le decía: vamos, mami, tú puedes. Con un nuevo impulso se acercó al joven, lo saludó con voz firme y segura, y sacó uno de los contenedores de arroz de su bolsa y se lo puso en sus manos. El joven lo tomó, algo confundido. Emily le explicó que estaba vendiendo arroz y que quería ofrecerlo para que él lo tuviera ahí, en su mostrador. Mire, este arroz puede quedarse en esta esquina del mostrador, le dijo. Usted no tiene que ofrecerlo, pero si alguien pregunta, solo dígales cuánto cuesta. Si lo vende, le daré la mitad de las ganancias. No es mucho, pero tampoco tendrá que hacer trabajo extra. Si no lo vende, mañana vendré por él sin ningún compromiso. El joven seguía en silencio, observándola con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nadie le había propuesto algo así antes. Él solo vendía tortillas. Nunca había pensado en vender comida preparada. Finalmente, tras pensarlo un momento, asistió con la cabeza. Emily sacó un par de contenedores más, los colocó en el mostrador y se despidió agradeciéndole, asegurando que volvería al día siguiente. Al alejarse de la tortillería, todavía sentía los nervios a flor de piel. Había dejado todo lo que tenía con un desconocido. No sabía si lo vendería. Pensaba que, en el peor de los casos, podría regresar por el arroz y comerlo. Claro, si el joven no decidía comérselo o simplemente tirarlo al final del día. Una vez más, Emily tenía que confiar, tener fe en que esta decisión traería frutos. Al final del día, todos podemos tener sueños, planes o proyectos que creemos que nos ayudarán a salir adelante. Pero si no tomamos acción, esos sueños no se concretan. La fe sin obras es fe muerta. No importa cuánto desees algo, ni cuántas oraciones eleves, ni cuántas velas prendas con una intención. Si no te levantas, sales, enfrentas tus miedos y haces algo, nada cambiará. El universo quiere lo mejor para ti. Tú también debes de creerlo. Mereces abundancia, mereces amor, mereces vivir feliz. Pero para poder almacenar estas ideas en tu mente, primero necesitas desalojar las creencias que te han limitado por años. Tu mente es como un hermoso jardín. Cada pensamiento que generas es como una semilla. Si es positivo, cuídalo como cuidarías una flor delicada.
Riégalo, protégelo, dale tiempo para crecer. Pero si dejas entrar un pensamiento negativo, es como permitir que una maleza se cuele entre tus plantas. Y ya sabes cómo es la maleza. Crece rápido, sin pedir permiso, y termina ahogando todo lo bello a su alrededor. Un pensamiento negativo puede destruir en segundos todo lo bueno que has construido. Emily hizo su parte. Se presentó, ofreció su producto, confió, actuó. Ahora solo queda esperar los frutos de su fe y de su trabajo. Capítulo 8. Rodéate de luz. Las personas positivas impulsan tu camino. Por fin amanecía para Emily. No había podido conciliar el sueño en toda la noche. Estaba ansiosa, llena de incertidumbre. ¿Habría tenido éxito su arroz? ¿Le pagarían? ¿O simplemente iría a recogerlo y traerlo de vuelta? Esas preguntas la mantuvieron despierta casi toda la madrugada. Después de dejar la tortillería, regresó a casa y encontró a su marido aún acostado. Al verla, le preguntó ¿para qué eran todos esos recipientes que había comprado? Emily, con ilusión en la voz, le explicó lo que había hecho. Le dijo que tenía esperanza, que quería comenzar algo nuevo, algo que le permitiera salir adelante. Él no tardó en reaccionar con desprecio. Con insultos le reclamó que lo que había hecho era una tontería. Le dijo que nadie compraría su arroz, que nuevamente la habían engañado, que así como había fracasado en la fábrica, esto sería aún peor. Le repitió que era una ilusa, una tonta, una inútil. Cada palabra la destrozó. Entraron en lo más profundo de su ser y la rompieron por dentro. ¿Puedes imaginar cómo se sintió Emily? Cuando decidimos enfrentar nuestros miedos para perseguir un sueño, nos enfrentamos no solo al mundo, sino también a nuestras propias inseguridades. En ese momento ocurre una verdadera batalla, y la llamo batalla porque ahí se define si tu idea sobrevive o muere. Pero todo se complica aún más cuando quienes nos rodean se involucran desde la negatividad, proyectando sus propios miedos, su ignorancia y muchas veces su envidia. Sí, envidia. Porque hay personas de baja energía que gozan con ver fracasar a otros, disfrutan el sufrimiento ajeno y se retuercen de coraje cuando alguien a su lado empieza a brillar. Querido lector, si quieres aumentar tus posibilidades de éxito, hay una clave que no puedes ignorar. Rodéate de personas positivas. Tu triunfo será más probable si te rodeas de quienes creen en ti, te impulsan y elevan tu confianza. Y te pregunto, si ya has logrado cosas importantes en tu vida, ¿qué habría pasado si hubieras contado con más apoyo de la gente cercana? Estoy seguro de que todo habría sido más fácil. Lo más difícil es que estos seres de baja energía no siempre se presentan como enemigos, a veces están muy cerca. Pueden ser tus padres, tus hijos, tus amigos o incluso tu pareja, como en el caso de Emily, su propio esposo. Él mismo, que un día juró amarla y respetarla, terminó siendo quien más la pagaba. Sí, los peores enemigos pueden estar dentro de tu casa, incluso durmiendo en tu misma cama. Solo una pequeña parte de la población, quizá 1%, logra alcanzar grandes sueños. El otro 99% se queda sin verlos realizados. ¿Por qué? Porque desear un cambio sin cambiar tus actitudes ni tus acciones es una fórmula para el estancamiento. Si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas diferentes. Y no hablo de algo imposible. Puede ser tan simple como comenzar a hacer ejercicio, cambiar tu alimentación, leer un libro que te inspire, aprender algo nuevo.
Pero prepárate. En cuanto empieces a cambiar, muchos te criticarán. Si dices que vas al gimnasio, te llamarán vanidoso. Dirán que estás desperdiciando tu dinero, que vas a buscar aventuras. Así es como funciona la mente de los que no soportan verte crecer. Porque les duele tu avance, ya que les recuerda que ellos se han quedado estancados. Lo triste es que muchas veces sí nos damos cuenta del daño que nos hacen, pero lo normalizamos. Caminamos con una piedra en el zapato esperando que algún día se vuelva suave, y eso nunca pasará. La vida es demasiado corta para esperar que esas personas cambien. Emily no hizo nada para merecer que su esposo la insultara o la golpeara. Nadie merece eso. Y por favor, jamás pienses que lo que estás viviendo es un castigo divino. Esa idea ha sido utilizada por siglos para justificar el sufrimiento injusto. Nadie puede obligarte a quedarte en un entorno tóxico. Tampoco puede obligarte a alejarte. Solo tú tienes el poder de decidir. Pero sí debes entender esto. Ese 1% que alcanza el éxito lo logra porque decide hacer las cosas distintas al resto. No se conforman, no siguen la corriente, no aceptan lo que los hace menos. Quien quiera crecer no puede actuar como el esposo de Emily. Ese tipo de personas están destinadas al fracaso. Y peor aún, arrastrarán con él todo lo que tengan cerca. Fíjate en la gente que no progresa. Son los que esperan el fin de semana para gastar lo que no tienen. Los que no encuentran trabajo, pero tampoco se levantan temprano. Los que salen de casa sin tender su cama. Los que viven en espacios sucios y desordenados. Ahora mira a quienes han alcanzado sus sueños. ¿Qué hacen diferente? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿De qué hablan? Observa y aprende, porque tú naciste para ser feliz, y nadie puede quitarte eso, solo tú puedes negarlo. Regresamos a Emily. A pesar de la oscuridad que su marido trató de imponer, ella luchó para conservar ese pequeño rayo de esperanza en su corazón. Tomó a su hija y con valentía dejó atrás su casa y a su marido, y salió a enfrentar el resultado de su esfuerzo. Capítulo 9. El poder de creer en ti. Con el corazón tembloroso pero la esperanza intacta, Emily caminó hacia la tortillería, llevando consigo toda la ilusión del mundo. Deseaba con todas sus fuerzas que el arroz se hubiese vendido. Al llegar, vio que el joven estaba ocupado atendiendo a los clientes que hacían fila para comprar sus tortillas. Emily se quedó a una distancia prudente, esperando pacientemente. El muchacho notó su presencia y la miró con un rostro serio, pero no interrumpió su labor. Ella, en silencio, decidió esperar hasta que atendiera al último cliente. Cuando por fin quedó libre, Emily se acercó y lo saludó. Él le respondió con una sonrisa amplia y cálida. «Emily», le dijo, «el arroz se vendió enseguida, justo después de que te fuiste. Aquí tienes tu parte, ya tomé lo que me corresponde». Mientras le extendía el dinero, le dijo también que le parecía un buen negocio, que le llevara más arroz y que él lo seguiría vendiendo en su tortillería. Emily sintió que esas palabras la envolvían como un abrazo. No sabía cómo agradecerle, apenas podía contener la emoción. Se dio la vuelta y se alejó caminando lentamente. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, pero esta vez eran de alegría. Besó con ternura a su hija y le dijo: «Vendimos todo el arroz, ahora tendremos dinero para todo lo que deseamos comprar». Con paso firme se dirigió a comprar más productos para preparar una nueva tanda de arroz. Pero esta vez, algo dentro de ella había cambiado. Se sentía valiente, poderosa e inteligente.
Sentía que no existía nada ni nadie que pudiera impedirle triunfar. Sabía que lograría sus metas. Sabía que no volvería a vivir en carencia. Su hija tendría todo lo que necesitara: leche, pañales, ropa, medicinas, todo. Querido lector, quiero invitarte a reflexionar conmigo esta imagen. Imagina un pájaro que, cansado de volar, decide posarse sobre una rama muy delgada y seca. A simple vista, no es la mejor elección. Esa rama podría romperse en cualquier momento. Pero al pájaro no le importa. No necesita una rama fuerte. Confía en sus alas. Sabe que, si la rama se quiebra, él simplemente volará. Así se sentía Emily en ese instante, llena de confianza, llena de poder. Como ese pájaro, ya no necesitaba garantías externas, porque había descubierto su propia fuerza interior. Sabía que, pase lo que pase, podía levantarse y salir adelante. Ya no le importaba si sus padres ayudaban o no. No necesitaba la compasión de su suegra. Y lo más importante, no necesitaba su marido. Tampoco tenía que salir corriendo a demostrarle a nadie que su proyecto había funcionado. No necesitaba probarle al mundo que era inteligente o capaz. No tenía que justificar su éxito, porque entendió algo fundamental. Lo más importante era ella, su paz, su hija, su vida. Y entendió también que intentar complacer a personas que no desean tu bienestar es una pérdida de tiempo. La gente de baja energía siempre encontrará algo que criticar o juzgar. No importa cuánto hagas, ellos no cambiarán. Su misión parece ser la infelicidad, y harán lo posible por arrastrar contigo a ese lugar oscuro. Pero también existe otro tipo de personas. El joven de la tortillería, por ejemplo. Él creyó en Emily sin conocerla. Le dio una oportunidad real. Estuvo dispuesto a construir algo junto a ella. Esas personas positivas, emprendedoras, generosas son raras, pero existen. Si alguna vez te cruzas con alguien así, cuídalo. Mantente cerca, aprende de él, porque la gente positiva trae luz, impulso y bendiciones a tu vida. Regresemos a Emily. En ese momento, frente a la tortillería, lo cambió todo. A partir de ahí, la vida comenzó a abrirse ante ella. Con cada olla de arroz, con cada venta, con cada paso, fue construyendo no solo un negocio, sino una nueva historia. Una historia donde ella era la protagonista, donde el miedo ya no gobernaba, donde la confianza en sí misma la hizo libre. Y aunque muchos dirán que fue fácil a partir de entonces, la verdad es que nada fue regalado. Emily se ganó su destino, y tú también puedes hacerlo. Capítulo 10. La perseverancia te llevará a la luz al final del túnel. Emily lo había logrado. Tenía en sus manos un gran proyecto. Una vez más, se había creado su propio empleo. De ser una mujer dependiente de lo poco que recibía de su marido, sin apoyo de nadie, sin experiencia laboral, sin contactos, Emily no solo consiguió trabajo, creó su propia empresa, donde ella era su propia jefa. ¿Y ahora qué? ¿Significa que todo lo que sigue es puro triunfo? Si así fuera, podríamos terminar aquí el libro. Pero no, todavía hay mucho que contar. Muchos dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. En el caso de Emily, esta frase también cobró sentido. Alcanzar el primer éxito fue solo el comienzo de una lucha aún más grande por sostenerlo. La situación había mejorado. Ya tenía dinero para alimentar a su hija y para alimentarse ella misma. Todos los días, sin falta, acudía a la tortillería.
Dejaba sus platos con arroz y cobraba lo del día anterior. Tenía capital para seguir comprando su materia prima, recuperar su inversión y llevarse una ganancia. El joven de la tortillería también estaba contento. Además de su sueldo, ahora tenía un ingreso extra que no esperaba, y eso, en su situación, era un alivio. Pero pronto Emily se dio cuenta que necesitaba vender más. La tortillería tenía un límite de platos que podía vender al día. Cuando intentó llevar más, descubrió al día siguiente que no se había vendido. Si quería crecer, necesitaba encontrar más puntos de venta. Entonces, algo se encendió dentro de ella, una chispa, una idea poderosa. Si una sola tortillería le había dado para sobrevivir, ¿qué pasaría si lograba vender en 2? ¿Y si fueran 10? ¿Y si un día llegaban a 100? Esa posibilidad la estremeció. Pensarlo no era una locura. Esto era el inicio de algo verdaderamente extraordinario. Ahora tenía algo que antes le faltaba, la certeza de que su producto tenía valor. Había visto con sus propios ojos cómo la gente lo compraba, cómo lo disfrutaba. Ya no era solo una ilusión o una esperanza, era una realidad. Tenía razones sólidas para creer en su negocio y confiar en su capacidad para crecer. Así que, con una bolsa llena de platos de arroz en una mano y empujando el carrito de su hija con otra, Emily salió decidida a conquistar nuevas tortillerías. Llevaba consigo una lista escrita a mano con el nombre de cada local al que planeaba ofrecer su producto. Avanzaba con esperanza, con entusiasmo y con la firme convicción de que esta vez el mundo estaba a su lado. Pero las respuestas no fueron las que esperaba. En la primera tortillería, la encargada era una mujer seria. Emily le explicó su idea con detalle. Le habló del sistema, del joven que ya vendía su arroz, de las ganancias diarias que él obtenía sin hacer trabajo adicional. Le ofreció incluso recoger los platos no vendidos sin ningún compromiso. La mujer la escuchó con atención y respondió con un seco no. Emily agradeció y se retiró. Pensó que tal vez en la siguiente tendría mejor suerte, pero no fue así. En la segunda tortillería la respuesta fue también un no. Y en la tercera, y en la cuarta, y en todas las que visitó ese día. Cansada, con los brazos adoloridos y el corazón lleno de frustración, volvió a casa con muchos platos de arroz sin vender. No entendía cómo alguien podía negarse a una propuesta tan buena. Les estaba ofreciendo una fuente de ingreso sin inversión, sin esfuerzo extra. Pensaba, hace unas semanas yo no tenía ni para comer. Si alguien me hubiera dado esta oportunidad, habría llorado de gratitud. Pero algunas personas simplemente viven con un bloqueo interno que les impide aceptar cosas nuevas, como niños caprichosos que, aunque tengan golosinas y estén en el parque, encuentran razones para llorar. Para colmo, al regresar a casa, su marido no perdió la oportunidad de hacerla sentir menos. Parecía estar esperando ese momento. La recibió con desprecio, lanzándole palabras llenas de veneno. La juzgó, la hirió, la humilló, como si su único propósito fuera apagar cualquier luz que Emily intentara encender. Pero esta vez Emily ya no era la misma. Sí, dolía, pero ahora Emily era más fuerte, más sabia y sobre todo más firme. La luz que había encendido su corazón no se apagaría por comentarios de alguien que jamás la apoyó. Quienes triunfan no se detienen ante un no, al contrario, buscan otra puerta, otra calle, otro camino, llegan lejos,
porque se aferran a su sueño con todo el corazón y no permiten que nada los detenga. Y ahora viene lo mejor. Tiempo después sucedió algo inesperado. El dueño de la tortillería, no el joven que atendía, sino el verdadero propietario, notó algo curioso. Su negocio vendía el doble que sus otras sucursales. Intrigado, decidió visitar al joven para entender qué estaba ocurriendo. ¿Por qué tu local tiene tantas ventas?, le preguntó. El joven respondió con sencillez: es el arroz, un arroz delicioso que vende una señora. La gente viene solo por eso, lo busca y lo recomienda. En lugar de molestarse, el dueño se alegró. Felicitó al joven por su iniciativa y visión, y lo más importante, le pidió el número de Emily. Ese mismo día, Emily recibió una llamada inesperada. Buenas tardes, dijo una voz. Soy el dueño de la tortillería donde usted vende su arroz. Tengo varias tortillerías en esta colonia y en otras cercanas. Me gustaría que usted las surtiera a todas. Emily apenas podía creer lo que estaba escuchando. Con voz firme y decidida respondió: acepto, estoy lista para comenzar. La diferencia es que, esta vez, los encargados de las tortillerías ya no recibirían ganancia alguna. Solo aquel joven que creyó en Emily desde el inicio conservaría su ingreso extra. Los demás, los que dijeron no, ahora tendrían que vender el arroz por obligación, sin obtener ningún centavo adicional. ¡Qué ironía! Lo que rechazaron por orgullo o desinterés, ahora tendrían que hacerlo por instrucción. Si hubieran dicho sí desde el principio, habrían ganado dinero y respeto sin ningún esfuerzo. Pero como ya hemos dicho, no vale la pena perder el tiempo tratando de entender a la gente negativa. En vez de eso, vale más la pena rodearse de personas como el joven de la tortillería, o como el dueño del negocio, que supo reconocer una buena oportunidad y actuar con sabiduría. O mejor aún, vale la pena conocer a alguien como Emily, una mujer que, contra todo pronóstico, triunfó, que nunca se rindió, aunque todo parecía estar en su contra, que confió en sí misma cuando nadie más lo hizo, que perseveró con valentía hasta encontrar la luz al final del túnel. ¿Y tú, lector? Si eliges caminar con esa misma convicción y determinación, no hay duda, también llegarás lejos y transformarás tu vida. Rodéate de gente positiva y serás la persona más afortunada del planeta. Capítulo 11. El verdadero triunfo más allá del arroz. Muchas cosas han cambiado desde entonces para Emily y su hija. Aquella experiencia no solo les abrió las puertas a nuevas oportunidades económicas, sino también a una transformación profunda en su vida. Casi de inmediato, su poder económico creció de forma considerable. Las ventas aumentaron desde el momento en que se asoció con aquel propietario de tortillerías. La producción de arroz tuvo que incrementarse para cubrir la demanda. Este simple pero delicioso platillo se vendía demasiado bien. Con el paso del tiempo, Emily comenzó a surtir también a otros propietarios, y poco a poco fue incorporando nuevos platillos. La demanda no paraba de crecer. Tuvo que contratar empleadas para poder abastecer todos los pedidos y, más adelante, invertir en vehículos que le permitieran hacer la distribución. En poco tiempo, Emily pasó de una situación en la que literalmente no tenía que comer a convertirse en toda una empresaria. El dinero dejó de ser un problema. Finalmente, pudo brindarle a su hija lo que todos los padres anhelamos para nuestros hijos: una vida mejor.
una vida sin hambre, con acceso a una buena educación, viajes, seguridad, una vida llena de amor y abundancia. Pero para poder brindarle eso a su hija, no bastó con el éxito económico. Emily tuvo que hacer cambios drásticos en su entorno y en su forma de vivir. Tuvo que alejarse de ese ambiente tóxico en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. Porque no es posible enseñar respeto si tienes a tu lado a una persona que te humilla. No puedes enseñar autoestima si tus hijos son testigos constantes de abusos verbales. No se puede hablar de amor propio si la infancia se desarrolla entre golpes, miedos y violaciones. Para que Emily pudiera crecer verdaderamente como persona, fue fundamental alejarse de toda esa oscuridad, alejarse de las personas enfermas del corazón, de quienes viven instalados en la queja, en la carencia, en la miseria emocional. Esa gente que no desea crecer y tampoco te permitirá crecer a ti. No importa cuánto trabajes, cuánto ames, cuánto perdones o cuántas veces pongas la otra mejilla. Algunas personas no cambian y cualquiera podría morir esperando un cambio que nunca llegará. Nadie puede florecer entre el odio y la violencia. Así como una planta necesita de luz para crecer, nosotros también necesitamos salir de la oscuridad y encontrar nuestra luz. ¿Significa esto que a partir de ese momento la vida de Emily fue perfecta? ¿Que el dinero resolvió todos los nuevos retos? La respuesta es no. La vida siempre traerá nuevos desafíos, pero lo que sí cambió fue la forma en la que ella se enfrentó a ellos. Esta experiencia le dio fuerza, confianza y claridad. Le permitió descubrir su propio valor, reconocer sus capacidades y, sobre todo, confiar en sí misma. Emily me compartió esta historia con tanta sinceridad y detalle que, mientras escribía cada capítulo, sentí su presencia muy cerca de mí. De hecho, en mi escritorio siempre estuvo una fotografía de ella junto a su hija. En esa imagen, ambas lucen felices, radiantes, llenas de amor. Esa imagen me recordó día tras día por qué esta historia debía ser contada con fidelidad, respeto y profundidad. Es por eso que he puesto especial cuidado en narrar los acontecimientos tal como ocurrieron, sin adornos innecesarios, pero con la intención clara de que este libro se convierta en una guía real y práctica. Si tú, lector o lectora, estás atravesando una situación difícil, deseo de todo corazón que encuentres en estas páginas un manual útil y cercano para comenzar tu propio camino, como lo hizo Emily, porque sí se puede salir adelante, incluso desde la más profunda adversidad. En este libro te presento, paso a paso, el camino que Emily recorrió para darle vida a su empresa. Te comparto con detalle la receta de arroz rojo mexicano, este sencillo platillo que cambió su destino. Quiero que lo tomes, lo hagas tuyo, que te animes a cocinarlo y a salir a ofrecerlo con la misma determinación con la que ella comenzó. Ten la seguridad de que, si aplicas estos pasos con paciencia, esfuerzo y persistencia, puedes construir tu propio imperio, por pequeño que hoy te parezca el punto de partida. Porque no se trata solo de una receta de cocina, es una receta de valentía y confianza en ti mismo. También es importante recordar algo que hemos mencionado a lo largo de este libro. No esperes el momento perfecto para comenzar. El tiempo ideal no llegará por sí solo. El tiempo perfecto es hoy, ahora mismo. Hoy puedes dar el primer paso hacia tu propia empresa. Y no necesitas tener grandes recursos. Lo que ya sabes hacer, lo que tienes en tus manos, eso tiene valor. Si en lugar de arroz sabes preparar dulces,
café, té o cualquier otra cosa, úsalo. Aplica los mismos pasos que te comparto aquí y sal a ofrecerlo. Te aseguro que alguien allá afuera lo necesita y estará dispuesto a pagar por ello. Pero hay algo más. Aléjate de quienes no creen en ti. No importa si son personas cercanas, esposo, esposa, hijos, padres, amigos. Si sus palabras te limitan o te hacen dudar de tus capacidades, escucha tu corazón y sigue adelante. Confía en ti. El mundo necesita lo que tú tienes para ofrecer. El universo nos creó como seres únicos, llenos de capacidades y potencial. Sin embargo, desde pequeños fuimos programados de una forma contraria. Nos inculcaron miedos, nos sembraron inseguridades, nos marcaron con traumas. Nos hicieron creer que ser rico era un pecado, que lo material estaba reñido con lo espiritual y que solo éramos buenos para nada. Todo eso es una falacia, una cruel mentira. Cada uno de nosotros merece una vida mejor. Ha llegado el momento de permitirnos vivir con éxito, plenitud y amor. También quiero recordarles el ejemplo que di al inicio sobre la vida como una carrera de maratón. Algunos tienen la oportunidad de comenzar justo en la línea de salida, mientras que otros deben empezar kilómetros atrás, simplemente porque nacieron sin las mismas oportunidades. Ahora bien, ¿significa eso que estar más cerca de la línea de salida es algo malo? ¿Que quienes comenzaron adelante son malas personas? La respuesta es no. Emily trabajó muy duro. Le dio a su hija una buena educación y valores sólidos. Esa niña creció con oportunidades que su madre nunca tuvo. Y gracias al esfuerzo de Emily, su hija pudo comenzar esa gran carrera desde un lugar más favorable. Hoy es una mujer responsable, exitosa, que vive sus sueños, que ama y es amada. Las personas que han tenido buenas oportunidades en la vida también encontrarán en esta historia valiosas lecciones que pueden reflejarse en más amor, gratitud y abundancia. Pero especialmente, este libro está dedicado a quienes han estado solos, a quienes no tuvieron a nadie que los defendiera, que enfrentaron la vida por su cuenta, que crecieron sin alguien que les enseñara siquiera a preparar un plato de arroz. Para ustedes, aquí les presento un plan, un camino claro para crear su propia empresa. Apliquen estos pasos en su vida y verán cómo el éxito deja de ser un sueño lejano para convertirse en su nueva realidad. La vida está llena de retos, pero una vez que apliques estos pasos, saldrás adelante, aprenderás algo nuevo, y cuando enfrentes otra dificultad, podrás volver a estos mismos pasos una y otra vez, las veces que sea necesario. Me despido por ahora, deseándoles a cada uno de ustedes una vida llena de amor, prosperidad y abundancia. Fin.